en lo virtual, ahí los vengo a saludar. Bueno, le tenemos que agradecer especialmente al doctor Hirschman porque se va a referir al bloque de supremacía, así que todo oídos. Bueno, había una historia que decía que de repente una persona que no sabía nadar se cayó en una pileta, ¿no? Y apareció otra persona, se tiró al agua y le salvó la vida. Y cuando le preguntaron a este último por qué se había tirado, no sé quién me empujó. Yo acá, por este tema, sí sé quién me empujó, ¿no? Fue hace 2 o 3 meses, ni lo hablé con él, pero lo escuché, y fue una conferencia que dio el doctor Rosenkrantz, que hablaba de la cultura jurídica y la institucionalidad democrática, ¿no? Y llamaba la atención lo que manifestó, porque dijo que estábamos aquí habituados, él lo había planteado el tema con lo que fue la cuestión de los préstamos de los precedentes extranjeros que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Entre los jueces de la Corte, ¿no? Y bueno, como que acá él percibía que había un uso abusivo de los préstamos y por ahí no se daba el peso que debían tener a las decisiones que se habían adoptado en el pasado, ¿no? Y que esto era un problema que tenía nuestra cultura jurídica, porque hay que pensar que se trata de una misma comunidad, ¿no? Lo que pasa es que es una comunidad con pasos intertemporales, ¿no? La Argentina de 1853 era la Argentina 170 años después, ¿no? Por lo menos hay ciertos indicios, rasgos, entre ellos la Constitución Nacional, ¿no? Que marcan esa identidad, ¿no? Y entonces lo que él ponía el acento era considerar al precedente como una decisión del pasado que tenía relevancia para decidir en el presente. Es decir, ponernos un poco en el lugar de quienes decidieron ciertos temas en el pasado, como para ver qué harían ellos en esta ocasión y cómo los resolverían en estos momentos, problemas que quizás sean parecidos o quizás tengan alguna diferencia, ¿no? Pero él habla de justamente considerar los precedentes era una deferencia hacia el pasado y una conexión intertemporal. Estas dificultades para decir ciertos términos, lo de intertemporal es un poco el hecho de vincularse con filósofos del derecho, ¿no? Pero esa intertemporalidad, digamos, que hay dentro de una comunidad, es decir, es la misma comunidad pero en diferentes tiempos, ¿no? Y seguirá siendo así, con lo cual lo que nos toca hacer a nosotros será el precedente de aquellos que vengan en el futuro. Bueno, con esa intención y no teniendo en qué entretenerme, como estoy jubilado, ¿no? Empecé a transitar una lectura más por la Constitución, ¿no? Y no caminé mucho en la Constitución, porque llegué hasta el artículo 31, ¿no? En esa lectura que empecé a hacer nuevamente de la Constitución. Y me entusiasmé con la Constitución de 1853, es decir, antes incluso de la reforma de 1860. Y vean que mucho no habré pasado porque hubo algunos cambios, pero encontré con que había digamos, un tramo de la Constitución de 1853 que estaba inalterado. Y estaba en la primera parte, ¿no? En los primeros 31 artículos que tuvo la Constitución del 53, me llamaba la atención que era un tramo de 5 artículos, que era una porción considerable dentro de la parte de declaraciones de derechos y garantías, ¿no? Y aparte era un tramo, digamos, no era una cosa que estuviera aislada de la otra. ¿Cuáles son las características de este tramo que yo me encontré en esta lectura? Primero, inalterado, ¿no? Salvo cambios muy ligeros en 1860, los artículos 27 al 31 de la Constitución no han cambiado desde 1853 hasta 2023, ¿no? Es decir, es un tramo que fue respetado dentro de lo que hemos tratado de respetar a la Constitución, por lo menos en los últimos 40 años lo podemos decir con más certeza, ¿no? Un tramo que fue respetado durante 170 años y seguirá siendo respetado. Y además, ¿qué ocurre con estos artículos del 27 al 31? Por primera y única vez, la Constitución va a hablar de sí misma. La Constitución ya está, todo el trabajo que hicieron los constituyentes de decir cómo se organizaba el país, qué relación iba a tener con la iglesia, dónde iba a estar la capital, cómo se formaba el tesoro, etcétera, etcétera,
hasta llegar a los ríos, la navegación de los ríos en el artículo 26. ¿No? Y bueno, el séptimo día no descansaron y agregaron este tramo de los artículos 27 al 31. ¿No? Y este tramo tiene un hilo conductor, ¿no? Entre todos estos artículos, que es la supremacía de la Constitución. Quizás no tenga el orden que a nosotros nos hubiera gustado. Bueno, respetemos al precedente, respetemos a los que lo hicieron hace 173 a 173 años, no, 170 años, ¿no? Y bueno, hagamos nuestro aporte para los que vengan más adelante y para nosotros y para nuestra posteridad, como dice el ejemplo. Pero hay un hilo conductor entre estos 5 artículos, que es, digamos, la supremacía de la Constitución, y de ahí que me dio por ponerle a este entretenimiento que tuve en estos tiempos, el bloque de supremacía. Y esto, me alegro de que esté aquí con nosotros y vamos a conversar bastante con mi actual titular, ¿no? en la facultad, Pablo Manili, porque bueno, es el autor de una tesis quizás de las más importantes que hubo en los últimos tiempos. Piensen que ya Editorial Astrea hizo la segunda edición ampliada y actualizada, ¿no? de una tesis doctoral, lo cual no es muy frecuente que eso suceda. Y Pablo allí nos va a hablar del bloque de constitucionalidad, que es una creación bastante sutil, ¿no? que está inspirada en la solución francesa de un problema que tenía el constitucionalismo francés, ¿no? y que bueno, con bastante ingenio, alguien que quizás vio el tema junto con Pablo, como fue Germán Villar Campos, Pablo lo manifestó en su tesis doctoral y en este texto que ya lleva a la segunda edición. ¿No? En realidad, acá el problema que se plantea, ¿no? es el de superar los inconvenientes prácticos que resultan de una actitud, yo diría, quizás precipitada, quizás arrojada o no prevista, ¿no? del reformador de 1994, cuando seleccionó un grupo de instrumentos internacionales sobre derechos humanos y declaró que tenían jerarquía constitucional. Ese es el derecho positivo que tenemos desde 1994, ¿no? y sobre el cual, quizás tomando el ejemplo de 1853, tenemos que trabajar y pronunciarnos para trabajar con nuestra Constitución, que no es ya la de 1853, sino que es la que tiene todas las reformas hasta 1994. Además, esto genera una dispersión en las normas de la Constitución y por eso es muy hábil el tema de hablar de un bloque, ¿no? Y al mismo tiempo puede dar lugar, y efectivamente dio lugar, a que esa dispersión sea creciente. Algunos dirían que pueda agravarse la dispersión por el hecho de incorporar tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, como también lo habilitó el artículo 75, inciso 22. El bloque de supremacía, digamos, eh, es un poco más fácil de abordar, ¿no? porque no se trata de textos dispersos, sino que son textos que el mismo autor y a lo largo del tiempo se han mantenido prácticamente todos juntos en la Constitución. ¿no? En cambio, en el bloque de constitucionalidad, buscar entre todos estos elementos dispersos de distintas fuentes y orígenes, ¿no? Datos que permitan darles un tratamiento idéntico como el que da el constituyente, ¿no? el constituyente reformador, darle a todos esos textos la misma jerarquía y además situarlos en digamos, un espacio en el cual ellos van a ser el canon, en el cual todos deben fijarse antes de examinar, aprobar y tratar una norma, digamos, que esté referida a los temas que tratan estos instrumentos internacionales. ¿no? Entonces, bueno, digamos, este aporte de hablar de bloque de constitucionalidad es una perspectiva bastante sólida y fundada, y además que tiende, nos lo dirá el autor o no, esto es lo que yo interpreté, a cicatrizar de la mejor manera posible una hendidura que produjo la audacia del reformador de 1994. A veces las heridas que quedan sirven, fructifican, y me acuerdo aquellos luchadores de la guerra del Paraguay que se sacaban fotografías mostrando las heridas de guerra. A veces las heridas que se producen en las normas y en la Constitución también son signos de fortaleza, según la terapia que se aplique para cicatrizarlas. ¿no? Y bueno, por ahí esto de declarar la jerarquía constitucional de los tratados
en concepciones que podían ser más ortodoxas, puede ser visto como una herida que se produjo en la Constitución. Por eso el aporte del bloque de constitucionalidad es un aporte, yo diría, luminoso, para tratar de sanear esa herida que se produjo en 1924. Además, la palabra bloque es una palabra que nos hemos acostumbrado a la expresión polisemia, ¿no? Es una expresión maravillosa para las discusiones que se dan en los escritos judiciales, ¿no? Y hablar de los diferentes sentidos que una palabra tiene, ¿no? En realidad, cuando hablamos de bloque, que es una palabra que proviene del francés, bloc, en el caso del bloque de supremacía estaríamos hablando de un conjunto de cosas con alguna característica común. No hay que ir más lejos porque están todas muy cerquita unas de otras, no están tan dispersas como los tratados de derecho internacional referidos a derechos humanos. En cambio, cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, hay una necesidad de exhibir la solidez, la rigidez, la homogeneidad de fuentes de derecho que son muy diversas, pero a las que se le atribuye jerarquía constitucional. En el prólogo de su libro, Pablo nos habla de una referencia que está en el diccionario de la Academia que dice que esto es digamos, un trozo macizo de material, ¿no? Sin labrar, ¿no? Es un poco como que le queda al intérprete, imaginemos la pieza seleccionada de mármol de Carrara y a Michelangelo que tendrá que transformarlo en la Piedad o en el David, ¿no? Vaya el trabajito que nos han dejado los constituyentes con este bloque macizo y la necesidad de interpretarlo, ¿no? Por supuesto, yo no puedo ni dibujar en el Pictionary, así que me declaro absolutamente incompetente para modelar ese bloque macizo que podrían dejar los constituyentes, ¿no? En cambio, el bloque de homogeneidad está, perdón, el bloque de supremacía está, digamos, sustentado en cuanto a su rigidez por tres pruebas que son indiscutibles, ¿no? El texto es el mismo que se aprobó en 1853, poquísimas diferencias. Mantiene la numeración originaria y además integra la primera parte de la Constitución, a la cual el preconstituyente de 1994 aseguró en el artículo séptimo de la ley 24.309, en el sentido de que no iba a ser, digamos, no se iba a introducir ninguna modificación sobre esta parte, ¿no? Es decir, aseguró la perdurabilidad de este bloque que ya venía en ese momento con 161 años, o un poco menos, de vigencia en la Constitución, ¿no? Es decir, como que es una pieza, casi diría, que debemos observar, aplicar y hasta cierto punto honrar, ¿no? Por la legitimidad que tiene y por el tiempo que lleva con esa legitimidad. Y eso me salva a mí, que soy bastante perezoso, de acudir al gran esfuerzo que hizo Pablo, tan valioso, para justificar, digamos, lo que había ocurrido, o por lo menos explicar y hacer accesible lo que había ocurrido en 1994, para darle una forma que todos pudiéramos entender, llamándolo bloque de constitucionalidad, ¿no? Este es más sencillito, está todo junto, viene de antes, y bueno, muestra una porción de la Constitución que quizás no habríamos advertido, por lo menos yo no advertí, y que de repente empecé a encontrar que, además de su perdurabilidad, tenía esos lazos comunes, especialmente la supremacía, como si la supremacía estuviera presente en esos cinco artículos, ¿no? Cuando hablo de supremacía, estamos hablando de la Constitución como un conjunto fundamental de normas, ¿no? Donde adquieren su validez y su origen todas las demás disposiciones, tanto de un punto de vista material, es decir, el contenido, como desde el punto de vista formal, ¿no? Y en ese sentido, la supremacía es un principio ordenador del Estado, ¿no? El Estado sería algo extremadamente desordenado, ¿no? O anárquico, si no hubiera un esquema para coordinarlo a partir de una norma fundamental, ¿no? De esto hay que derivar también la distinción entre el poder constituyente, digamos que es el que está destinado a revisar las normas supremas, y los poderes constituidos que les tocará vivir de acuerdo con lo que haya fijado el poder constituyente en esas normas supremas, ¿no? Y la finalidad es siempre dar seguridad jurídica, es decir, que esté claro que las libertades que la Constitución consagra, o mejor dicho, reconoce, ¿no?
van a estar aseguradas, y lo mismo que los límites que se le van a imponer a los poderes precisamente van a estar establecidos para asegurar y garantizar esas libertades. Lo que se busca con la supremacía es sustraer de la controversia cotidiana, de, digamos, la controversia de todos los días y demás, ciertos valores que son relevantes, son fundamentales dentro de una comunidad, ¿no? No es difícil dar los ejemplos, pero ya estaba en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre, la garantía de los derechos y la división de poderes, ¿no? Y siguen estando en cuanta discusión se produzca, en cuanta sentencia esté, hay que asegurar, en cuanto tratado internacional, la división de poderes y la garantía de los derechos, ¿no? También hay que distinguir lo que es la supremacía de la supralegalidad, ¿no? Es decir, la supremacía alude a una cualidad política de la Constitución, ¿no? Es decir, que una decisión que impone que esa Constitución esté por encima del resto del ordenamiento jurídico. La supralegalidad más bien está pensada como para asegurar la vigencia de esa Constitución, manifestándola como el principio que va a ordenar a las demás reglas y que además va a servir para garantizar a las libertades y para poner límites a los órganos del poder, ¿no? Eso sería un poco lo que viene de esta supremacía, que es la decisión política, y la supralegalidad, que es su efecto. Las dos cosas están presentes en lo que Manuel Aragón Reyes llama una constitución auténtica, es decir, aquella que está inspirada en el principio democrático y que además está destinada a asegurar los derechos fundamentales, ¿no? Y esto sería el caso de la supremacía. Vamos a ver brevemente las normas que están en este bloque de supremacía. De paso, ya que las leí en su momento y las volví a releer, aprovecho y las leo como para tenerlas presentes en esta exposición, ¿no? El artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Primer dato de varias de estas normas, su brevedad. Cuánto dicen y con cuántas o con qué pocas palabras, ¿no? Creo que esto quizás no sea quizás sea un defecto en el artículo 30 cuando lo veamos, pero en este caso está clarísima en el sentido de si el artículo 31 habla de un orden supremo que está dado por la Constitución, las leyes que se dicten en su consecuencia y los tratados, el artículo 27 pone en primer término a la Constitución o al menos a sus principios del derecho público, ¿no? Según Vanossi, justamente esta es una norma fundamental porque establece el orden de prelación entre las normas que integran el derecho federal. Cubre un vacío que estaba en el artículo 31 y lo estaría, digamos, superando este artículo 27. Pero hay varias cosas más que se pueden decir de esto. La directora del instituto, en su constitución comentada al ver el artículo 27, dice que los constituyentes establecieron una nación, a la República Argentina, como una nación de puertas abiertas, ¿no? Es decir, nos está hablando de lo que después se va a llamar en los tiempos de la Carta de las Naciones Unidas, quizás de la Sociedad de las Naciones, los instrumentos de cooperación internacional. Esto, digamos, era relativamente nuevo. Había habido algunos tratados, por ejemplo, el que teníamos con Inglaterra de 1825, pero el auge que empiezan a tener los tratados de cooperación, de comercio y demás, se va a producir coetáneamente con nuestra Constitución de 1853, ¿no? Es decir, los primeros tratados así importantes se van a dar entre Francia, el Segundo Imperio, ¿no? Y Gran Bretaña, ¿no? Y van a ser un poco el anticipo de la triple entente con la cual afrontarán a los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de esta idea de la necesidad de que haya cooperación y fomentarla por medio de instrumentos internacionales, ¿no? Bueno, la Constitución, y por inspiración de Alberdi, estuvo a la altura de la época, porque en el artículo 27 justamente lo que promueve, quizás el texto de Alberdi, que era el artículo 35 de las bases, no era tan preciso, no era tan breve, pero sí estaba en estos ideales de fomentar la cooperación, el comercio, la navegación recíproca entre los estados, ¿no? Es decir, la cooperación como un instrumento que va aún más lejos, como un instrumento para la paz, ¿no? Es decir, algo que va a afianzar la paz, ¿no?
La Unión Europea cambió los tanques alemanes que avanzaban por las Ardenas sobre Francia por camiones que llevaban mercaderías de un lado para otro, y de esa forma 75 años sangrientos de rivalidades, cada vez peores, terminaron en la armonía de un espacio económico donde Alemania y Francia tienen la misma moneda y el mismo banco central para esos países. Bueno, qué aprendizaje. Y nosotros ya teníamos eso insinuado en este artículo 27 de la Constitución, cuando se habla de una nación de puertas abiertas. Y otro dato importante, cuando habla de esta exigencia de que se ajusten estos tratados en los principios de derecho público, es que sobre ellos puede recaer también, indudablemente, no debería discutirse, el control de constitucionalidad. Es decir, están sujetos también al control judicial de constitucionalidad, como cualquier otra norma que esté en nuestro ordenamiento jurídico. Joaquín B. González hablaba de el único límite son los derechos, los principios de derechos públicos que están en la Constitución. Y daba como ejemplos de un tratado, digamos, que no cumplía esas condiciones, si conservara la condición de esclavos, digamos, de un determinado origen, o los títulos de nobleza, o que le prohibiera al extranjero adquirir y labrar la tierra. Algo que dejo abierto para discutir, y es incluso después de la reforma del 94, es la hospitalidad o la falta de hospitalidad con los tratados, ¿no? Es decir, hasta qué punto se da una recepción generosa de sus disposiciones o más bien una actitud refractaria y como para poner límites. Bueno, por un lado en eso está lo que es la política internacional, y la política internacional definirá mucho los alcances de un tratado. A veces yo pienso que el Mercosur depende un poco de las apetencias del lobby industrial de Sao Paulo, ¿no? Y entonces algo que debería ser un instrumento de integración, quizás no lo sea tanto en la medida que no coincida con esas apetencias. Pero es una forma de verlo y de pensar, ¿no? Lo que yo a veces noto, y esto teníamos que por ahí entrar más en detalle en la jurisprudencia de la Corte, es que en un principio parecía bastante amigable, ¿no? Es decir, en los casos Giroldi, Bramajo, Chocobar, ¿no? Y de repente, cuando la Corte notó que Frankenstein no estaba golpeando la puerta, ¿no? Apareció, creo que Felicetti fue uno de los casos, o aparece el caso Fontevecchia. Y entonces ahí la Corte, de esa actitud tan amistosa que tenía, de tanta apertura con los tratados y demás, dijo en el caso de Fontevecchia, recordó el artículo 27, ¿no? Como una esfera de reserva soberana, ¿no? Siempre me acuerdo, ya Fait no estaba en la Corte cuando fue Fontevecchia, pero Fait lo había dicho, como dijo tantas cosas antes, ¿no? Fait lo había dicho en su disidencia en Simón, ¿no? Yo lo había hablado de Arancibia de Clavel, pero lo dijo con más precisión en su disidencia en Simón, ¿no? Arancibia también. Sí, sí. Digamos, lo profundizó en Simón, ¿no? Y bueno, ya la Corte, con Frankenstein golpeándole a la puerta, dijo que estos principios de derecho público establecidos en la Constitución eran un valladar infranqueable para los tratados internacionales. Bueno, no, creo que sí. Esto fue la mayoría. Rosati Susumoto. Él hablaba de la doctrina de la digamos, del margen de apreciación nacional, ¿no? Es decir, yo diría, para ser más cuidadosos y mirando los precedentes, ni tan enemigo ni tan amigo, ¿no? Es decir, algo tenemos que precisar con más claridad. Creo que de hecho algo sucedió, ¿no? Después de Fontevecchia en esto. No sé si la Corte Interamericana estuvo bien al decirle a la Corte Argentina que revocara la sentencia. Hay que ser más prudentes cuando se dicen estas cosas, porque a veces la reacción es más fuerte que la acción, ¿no? Pero, digamos, tomemos como dato importante que existió el conflicto, ¿no? Y como dato importante el trabajo, ¿sí? El trabajo, digamos, que hay que hacer para superarlo o para impedirlo hacia el futuro, ¿no? Bueno, esto es lo que hace a nuestro artículo 27, y un tema que también destacó María Angélica en la Constitución comentada, es que está relacionado con esto el memorándum de entendimiento que suscribió el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, ¿no? Justamente ahora va a empezar un juicio penal sobre esto, pero se creaba una comisión de la verdad con muchas atribuciones y demás, y como bien destaca María Angélica,
hay varios principios de la Constitución que tendría que ser este documento examinado a la luz de esos principios, ¿no? Como la garantía del juez natural, la prohibición de crear comisiones especiales, el derecho de acceso a la justicia por parte de los querellantes en Damia, y la prohibición, que a veces no la vemos tan claramente, de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones judiciales, ¿no? Y a veces ocurre cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores llega a algún acuerdo, ¿no? en el ámbito internacional respecto de algo que después, bueno, hay que aplicar, y también nos vemos encontramos de nuevo la herida que produjo el constituyente del 94 y el grupo de médicos y especialistas que tienen que acudir como para tratar de remediarlo. Pasamos al siguiente. Pasamos al artículo 28. Nuevamente la brevedad. Uno se queda con la boca abierta de escuchar los principios, garantías y derechos reconocidos. Fíjense que no dice declaraciones, dice principios, ¿no? Como ya hablaba de principios en el 27. En los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto es sabiduría presente, ¿no? Y además fue algo que estaba inspirado en Alberdi y bueno, lo incorporaron los constituyentes de propia, digamos, iniciativas. Un valor agregado de los constituyentes que, bueno, lo que nos trae enseguida presente es que acá eligieron a Locke y no lo eligieron a Thomas Hobbes, ¿no? Es decir, los derechos que se ceden para el contrato social se ceden en la medida necesaria como para poder cumplir con las exigencias de la vida en sociedad, y no más que eso, ni más que una libra de carne, como dice Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿no? Y, y este es un punto del cual tendríamos que cuidarnos bastante, ¿no? A veces uno ve el boletín oficial y se encuentra dónde fue a parar el artículo 28 frente a un comunicado del Banco Central, ¿no? O una decisión de si se incorpora o no al impuesto a las ganancias adoptada por una resolución general de la FIP y tantas otras cosas. Uno intenta la contratación de Piti. Uno intenta a veces comprar dólares y dicen, no, usted no puede, no está habilitado por comunicado 7107/86 del Banco Central. Y digo, ¿y el artículo 28 dónde fue a parar? Usar y disparar la propiedad del artículo 14, y acá sin explicaciones de ninguna clase, sin encontrar una voz amiga que a uno le diga, usted no puede, ¿por qué ocurre esto? No, directamente 6 cifras diciendo, probá el mes que viene y capaz que tenés suerte, ¿no? Seguí participando, ¿no? Seguí Bueno, participando. ahí está el artículo 28 con toda esa brevedad y sabiduría diciéndonos hasta qué punto se están alterando o desnaturalizando nuestros derechos, ¿no? Bueno, reglamentar ya sabemos que es solamente restringir, pero para que los derechos puedan ejercerse en plenitud, ¿no? Que esto es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte. Esto abre también la puerta al principio de razonabilidad, es decir, ese equilibrio, esa proporción entre medios y fines, el descartar restricciones arbitrarias o caprichosas, ¿no? Como el comunicado 7176 del Banco Central que me dice usted, ahora no puede comprar dólares. No sabemos por qué, pero no los puede comprar, ¿no? Y además, me acuerdo algunas reglamentaciones caprichosas, como la de medir más de 1,5 metros para poder dar clases de geografía, ¿no? Se ve que los mapas con la proyección Mercator, ¿no? Generaban alguna dificultad para poder señalar dónde quedaba Groenlandia o la península de Taimir en el hemisferio norte, ¿no? O que no pudieran entrar mujeres en el Colegio Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Bueno, frente a todo eso están estas poquitas palabras, yo no las conté, pero no debe ser más de 20, ¿no? Del artículo 28, diciéndonos hacia dónde tienen que ir los gobernantes y dónde deben defenderse los gobernados, ¿no? Con este artículo 28. En realidad son las garantías de la limitación, las garantías de la limitación al poder, ¿no? Y es el principio básico del Estado de Derecho. Por eso el constituyente en el 28 optó por John Locke, ¿no? Y no lo descartó, aunque muchos intérpretes del futuro piensen que estaría muy presente, a Thomas Hobbes y su estado de naturaleza, ¿no? Pero bueno, el principio básico de este artículo es la limitación, y además el de poner límites a quienes, a los que van a limitar,
Es decir, el que va a limitar también tiene límites y están acá en el artículo 28. Y hay que ponderar algo también en la brevedad de este texto. Dice principios, garantías y derechos reconocidos. No hay una constitución que consagre derechos, que otorgue o que los conceda, sino que reconoce los que están. Y esto es un principio humanista, ¿no? Que ya estaba, a mí me llama la atención, me asombra y me parece muy bueno. Ya estaba hace 173 años apenas en una palabra de un breve artículo de la Constitución. Esto recuerdo dos cosas más, ¿no? Uno, un libro muy interesante con el cual alguna vez hemos trabajado con Liliana Catucci, el trabajo, digamos, profesional en la actividad en el Poder Judicial, que era La razonabilidad de las leyes y el debido proceso como garantía innominada de la Constitución Argentina, de Juan Francisco Linares. Digamos, yo diría uno de los grandes textos y de los más luminosos sobre este artículo 21, ¿no? Que tenía una definición de la ley como aquello que era la mejor posibilidad de entendimiento colectivo con el menor sacrificio de los derechos. ¿Qué tal? Eso es una ley. Casi digo, ok, como dijo Milei el día pero ¿qué tal, digamos, con eso? Y esto, digamos, si es por traer recuerdos gratos, ¿no? De los más interesantes, de los que más nos reconcilian con el Estado de Derecho en la Argentina, a veces tan desconocido y maltratado, ¿no? Bueno, tenemos ahí a mano, ¿no? El dictamen de Sebastián Soler, el caso Cine Callao. ¿No? El dictamen lo hizo el 29 de abril de 1958. Como jubilado, funcionario jubilado de la Corte, tengo que decir que si el fallo fue del 22 de junio de 1960, bueno, el dictamen de Soler era cuando todavía no había llegado a la presidencia Frondizi, faltaba poco, ¿no? Y la sentencia ya promediando la presidencia de Frondizi. Pero fueron más de 2 años, más de una vez vamos a ver otros pasos más extensos, ¿no? Pero más de 2 años hasta que la Corte pudiera dar una respuesta que para nada fue tan satisfactoria y tan reconfortante como aquel dictamen de Soler. ¿Por qué? Porque Soler, con una pluma magistral, pocas veces vista en las colecciones de la Corte, aunque había otras también presentes en eso, ¿no? Muestra cuáles son los peligros que genera la discrecionalidad cuando se ejerce más allá de los límites que da la ley, ¿no? Que va a terminar por desquiciar la armonía en el funcionamiento de las instituciones y, peor aún, transformar a los derechos de las personas en concesiones o gracias de los gobernantes. El Estado de Derecho queda suplantado, nos dice Soler, por el caos de hecho, ¿no? Esto, no sé quién será el próximo ministro de Educación, pero habría que ver de más o menos desde cuarto grado, no digo con unas palabras muy técnicas, pero señalar claramente qué es lo que pasa cuando se va bastardeando de esa manera los derechos que la Constitución reconoce y se los transforma en concesiones, gracias, porque yo lo permito y no habría otra manera. Bueno, habría bastante trabajo por delante. Ya nos vamos acercando más o promediando en este tramo y nos acercamos al artículo 29. ¿No? Por ahí no lo voy a leer ahora de entrada, quizás no hace falta porque lo tenemos muy presente, ¿no? Pero yo recuerdo en Siena, ¿no? En la ciudad de Siena, hay un palacio público, que era donde se gobernaba la ciudad desde la época medieval, donde se gobernaba esa comuna italiana, ¿no? Y hay una sala de la paz donde hay un mural, que eran unos murales de la época, ¿no? Del medievo, como todos los murales y los vitrales, ¿no? Tenían fines didácticos y políticos. Claro, como la mayoría eran analfabetos, lo que había que ver eran las imágenes y de esa manera aprender a partir de las imágenes. Cada época se las arregla para difundir la cultura con los medios de los cuales dispone. No sé qué se dirá en el futuro cuando hablen de TikTok, Twitter, Instagram y demás. Me preocupa lo que pudieran llegar a pensar en el futuro, o me preocupa lo que puede ser el futuro si esto no les llegara a preocupar. Pero en aquella época lo hacían de esta manera. Y en la Sala de la Paz hay dos alegorías, la del buen gobierno y la del mal gobierno. El autor fue un artista, ¿no? Toscano, se llamaba Ambrogio Lorenzetti, ¿no? Que hizo esta obra en 1338 y 10 años después, como muchas personas en
aquellas regiones se los llevó la peste bubónica, ¿no? Más o menos uno lee, si alguien de esa zona murió más o menos 1350, 1360, fue la peste, ¿no? También nos dio el Decamerón, ¿no? Ese grupo de personas que se encerraron en Florencia y escapando de la peste permitió que Boccaccio hiciera una obra genial de la literatura, ¿no? Pero esta obra muestra, para que lo vean los que están gobernando, para que estén orientados acerca de cómo gobernar, el buen gobierno que tiene los colores que corresponden a Siena, ¿no? Y el buen gobierno está acompañado de virtudes, ¿no? Que son la sabiduría, la fe, la caridad, la justicia, ¿no? ¿Y esto qué le va a dar? ¿Cuáles van a ser los efectos? El bienestar, la alegría, se muestran imágenes del pueblo que está danzando, ¿no? Por las calles y celebrando, la prosperidad, la agricultura, porque es el buen gobierno en la ciudad y en el campo, y la construcción. Si nosotros quisiéramos encontrar la alegoría del buen gobierno en nuestra Constitución, bueno, somos bien recibidos por el preámbulo y también las declaraciones de derechos, la organización del poder, y más precisamente, y nos manejamos con los números de la Constitución de 1853, con el artículo 64, inciso 16, ¿no? Donde proveer lo conducente para el adelanto, la prosperidad, con los créditos, las inversiones, todo lo que hiciera falta, el adelanto de la educación, las recompensas de estímulo y todo eso. Y además, por si no se hubiera escuchado bien, el artículo 104 reiteraba lo mismo, sigue reiterando la Constitución vigente, para los gobiernos de provincia. O sea, como que esto, el buen gobierno, no era solamente para el buen gobierno federal, sino que también el buen gobierno de las provincias, ¿no? Vamos a la alegoría del mal gobierno en estos murales de Lorenzetti en Siena, ¿no? Y el mal gobierno está encabezado por tres pecados capitales, ¿no? La soberbia, la avaricia y la vanidad, ¿no? A veces hay que ver el mensaje que el primer mandatario le dirige al Congreso el día 1 de marzo y preguntarse si allí va a estar el buen gobierno o el mal gobierno, ¿no? Bueno, seguramente el oficialismo dirá que está el buen gobierno y la oposición acá está el mal gobierno. Pero el que no es ni oficialista ni opositor podrá preguntarse si allí están presentes o no la soberbia, la avaricia y la vanidad, ¿no? Y bueno, por ahí de ahí juzgar como aquel burro sabio, pero no muy activo de Rebelión en la Granja, si se está o no con el buen o el mal gobierno, ¿no? En el mal gobierno está reflejado por la figura repelente del tirano, ¿no? En el libro La fiesta del chivo, justamente una figura repelente de un tirano de Mario Vargas Llosa, en la tapa de la edición que hizo Alfaguara, justamente está la imagen del tirano que Lorenzetti reflejó en esta alegoría del mal gobierno de Siena, ¿no? Y entonces se ve este tirano repelente que tiene un carácter satánico, ¿no? Y hay campos y mercados desiertos, calles llenas de escombros, impera la crueldad, la traición, el fraude, la discordia y la inseguridad. O sea, algo parecido a la tapa del diario de hoy a la mañana, o del de ayer, o del diario de mañana, ¿no? Más o menos que están en esa alegoría del mal gobierno. Es decir, este artículo 29 enuncia los actos que de prosperar negarían su condición a la Constitución. Es decir, la Constitución se pierde si estos actos de conceder facultades extraordinarias, la suma del poder público, ya sea formulándolos, consintiéndolos, o alentándolos, bueno, esto van a, digamos, implicar la ruina del resto de los habitantes, los va a poner a disposición de alguna autoridad y nada más que eso. Y además, bueno, tiene consecuencias que el constituyente adelanta y que son la nulidad de esos actos, la pena que corresponde a los infames traidores a la patria. Este es un artículo enfático, está redactado con énfasis, es el único artículo que en la versión original aparece subrayado, ¿no? Es decir, se ve que los constituyentes tenían marcado lo que querían concluir en ese momento, fue una especie de su nunca más, ¿no? Y esto lo reflejaron en aquel artículo 29. Y además lo que se hace aquí es impedir o buscar impedir la concentración de poder. Está rechazando y que esa concentración arrase con los derechos que la Constitución reconoce. Vidal Campos decía que era la norma más genuinamente autóctona de nuestra Constitución, ¿no? Es decir, reflejaba el pasado que habían vivido los constituyentes y la necesidad de superarlo, colocando esto en la Constitución para que
no sucediera otra vez en el futuro, ¿no? Y lo que llama la atención es que esta norma esté en la parte dogmática y no esté en la parte orgánica, ¿no? Podríamos ponerlo en las atribuciones del Congreso, en lo que no puede hacer el Congreso. Sin embargo, está incluida en esta parte. Yo creo que incluso este bloque de supremacía está bien incluido al final porque habla de declaraciones. Por ahí no sería mucho que fuera una declaración, derechos que está hablando de otra cosa, y de garantías, ¿no? La supremacía de la Constitución como una garantía, ¿no? Frente, digamos, a todo lo que pudiera ocurrir de manos de los poderes constituidos y que la Constitución da medios, y el artículo 29 es bastante enfático al manifestarlo, ¿no? Eh, bueno, hay comentarios en este tipo en este artículo, por ejemplo, de Ekmejian, que habla de facultades extraordinarias, ¿no? Y decía algo bastante interesante, ¿no? Se concede facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo cuando se le permite realizar actos que son de competencia de alguno de los otros poderes del Estado, o bien que, siendo actos complejos, requieren la participación de algún órgano fuera del Ejecutivo. Bueno, yo veo la forma en que la ley 26.122 reglamentó el control de los decretos dictados por razones de necesidad de urgencia, o la promulgación parcial de leyes, o reglamentación delegada, hay esas temas de los cuales se acercan un poco a este artículo 29, ¿no? Están ahí eh, como si fueran una cancha de fútbol, casi al borde de la línea de traspasar, ¿no? En el área penal, digamos, estarían cerca de eso, ¿no? Y bueno, Ekmejian nos habla de actos complejos que requieren participación de algún órgano fuera del Ejecutivo. Cuando está demostrado que los decretos de necesidad de urgencia no se controlan, no se controlan, no se controlan políticamente por quien debe hacer lo que es el Congreso. Y a veces, en ciertos casos, que habrá que ver y estudiar cada uno de los cuales, cuándo sucede, en qué momento, es más fácil controlar el decreto de necesidad de urgencia que se dictó hace 15 años que el que se haya dictado un mes atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con algún tema que roza el artículo 29 de la Constitución y sobre el cual, bueno, deberíamos examinar un poco si estamos desenvolviéndonos bien con este bloque que tiene 170 años de vigencia, ¿no? Eh, no hay que confundir esto con las facultades delegadas. Las facultades delegadas siempre se pueden recobrar y se pueden controlar. Cuando a mí me tocó trabajar en alguna dependencia del Poder Ejecutivo, cuando se trabajaba por delegación de facultades, yo siempre sugería que el control fuera más exigente, porque acá no solamente le iba a controlar el presidente y su Secretaría Legal y Técnica, sino que también esto iba a ser controlado por el Congreso, que era lo que efectivamente debía hacerse, ¿no? Entonces eso, bueno, diferencia la delegación de facultades admitida en nuestro sistema de esto de transformarse en facultades extraordinarias o suma del poder público. Después habla el artículo también de las sumisiones y supremacías, ¿no? Lo interesante es cuando habla de supremacías lo usa en plural y está hablando de algo que signifique establecer una superioridad jerárquica del Ejecutivo sobre los otros dos poderes. Nada más cómodo para un poder ejecutivo que tener una escribanía llamada Congreso y un ministerio llamado Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Ahí está presente el mal gobierno de Lorenzetti y está presente la concesión de facultades extraordinarias y supremacías que, digamos, prohíbe el artículo 29. Y por ahí no anduvo muy lejos y todavía no está suficientemente superado lo que se llamaban los superpoderes del jefe de gabinete en materia presupuestaria, ¿no? Tuvimos una ley que era la 24.156, que era bastante estricta en esto, era tratar de encontrar la rara avis del equilibrio presupuestario y de la contención del gasto por parte del órgano ejecutivo, ¿no? Después esto se relajó bastante con la ley 26.214 y un poco, pero no del todo, no volvimos al criterio inicial de la ley de administración financiera con la ley 27.342. Lo que la ley, digamos, 26.214 permitió, superando a la ley anterior, la ley que vino después, la 27.342, lo limitó, pero le puso límites cuantitativos, ¿no?
Es decir, lo permitió, pero hasta cierto tope. Sin embargo, si uno se pone a mirar en detalle decretos de necesidad de urgencia o normas que se aprueban junto con la ley de presupuesto, se va a encontrar con que los superpoderes, en fin, estarán ahí un poco escondidos y demás, pero se reunirán en algún lugar y se reirán a las carcajadas de aquellos que creen que fueron dominados con este tipo de normas, ¿no? Es un tema bastante difícil, pero que debería ser debatido, y debatido, digamos, de una manera técnica, ¿no? Es decir, no tanto con que me están impidiendo gobernar o va a pretender que solamente la kriptonita le ponga límites, ¿no? No, estas son cosas que son discursos para poner el dedo índice y aparecer con el discurso enfático. En última instancia, para tener uno más votos y sacarle más votos al otro, ¿no? No, acá lo que hay que hacer es discutir y ver hasta qué punto se le puede dar la habilitación al jefe de gabinete y de qué manera se debe controlar. Señor jefe de gabinete, le damos estos poderes, sí, pero lo queremos ver todos los meses en la Cámara de Diputados y en el Senado explicando cómo es que los ejerció. Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Está en la Constitución, no hay que cambiar nada. Pero eso sería un poco la discusión que esto necesita para sacarnos o de la inoperancia o de la excesiva atribución, donde por ahí hay que hacer un arreglo en la residencia de Olivos o en la Casa de Gobierno, el presupuesto decía 100.000 y la decisión administrativa va a decir 8 millones, ¿no? Bueno, señor jefe de gabinete, usted lo estamos esperando en el Senado en la próxima reunión que se va a dar en el mes de noviembre o en la reunión de este mes de octubre. Y véngase bien preparado porque le vamos a preguntar todo esto. Así debería funcionar, ni más ni menos, y con el auxilio de la Auditoría General de la Nación, si sirve para muchas cosas, esta es una de ellas, no es una función preventiva que debería tener. Bueno, volvamos a la tranquilidad del bloque de supremacía, ¿no? Aquella tranquilidad que le dan los 170 años de vigencia. El 29 no perdona a nadie, ¿no? Y está bien que lo haga, porque habla de formular. Si alguien hace el proyecto para dar las facultades extraordinarias, ya está, digamos, incluido entre los que son los infames traidores a la patria. Pero a la lista no sigue. También el que le hace agregados que tuvieran que ver con esto, los que lo votan afirmativamente porque están concediendo u otorgando, o quien haga la promulgación, el presidente y el ministro que firme el decreto, ¿no? Todos ellos estarían en esa calificación que les da el artículo 120, para el artículo 29. También habla de quienes lo consientan. Esto significa que el que está en la discusión del proyecto tiene que votar en contra, si no, lo va a estar consintiendo, ¿no? El presidente si no veta la ley o la promulga tácitamente. Y además el juez, o sea, reparte para los tres poderes, el juez que no, digamos, debiendo examinar la constitucionalidad, omite ese examen o se pronuncia sobre su constitucionalidad. Todo esto, digamos, está comprendido en el artículo 29 de la Constitución para evitar que la Constitución se desnaturalice. Es decir, que en ella no haya digamos, división de poderes ni garantía de derechos. Ya vamos llegando cerquita al final, nos quedan 2 artículos nomás, y tenemos el artículo 30, ¿no? Bueno, acá ya está más claro que la Constitución está hablando de sí misma, está diciendo cómo es que se la puede reformar, cuáles son los mecanismos que ella establece, ¿no? Y de esto está diciendo en apenas 46 palabras. Creo que Churchill dijo aquello de nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, ¿no? Pero nunca un tema tan importante ha sido regulado con tan pocas palabras, ¿no? Como es la reforma de la Constitución en nuestro artículo 30. Aparte del artículo más largo, en 1853, porque decía que había que esperar 10 años desde la jura por los pueblos, y naturalmente, como hubo que constituir la Unión Nacional en 1860, se reformó la Constitución en 1860 y esta cláusula fue suprimida, de hecho y de derecho, con la reforma, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo la Constitución en estas 46 palabras? Primero distingo con claridad al poder constituyente de los poderes constituidos. Nos va a decir quién puede reformar la Constitución, en todo, en cualquiera de sus partes, y quiénes tendrán alguna participación, sin ninguna duda, en la función preconstituyente. Pero después ya no les queda, digamos, otras posibilidades de actuar cuando ya se ha elegido la convención y que va a actuar para eso. Toda constitución rígida, si algo tiene que prever, es
el procedimiento de reforma. Eso no debe faltar en ninguna constitución que se precie de ser una constitución rígida. Y además deberá establecer que es un procedimiento más complejo que el que está previsto para las normas ordinarias. Claro, el artículo 30 es bastante breve, pero tenemos toda una elaboración consuetudinaria manifestada por medio de leyes. O sea, acá la ley fue una especie de, fue más allá, digamos, de lo que literalmente decía la Constitución, pero que fue organizando esta serie de costumbres, cómo se reforma la Constitución en Argentina. Las, las normas que surgen de la costumbre fue que la declaración de la necesidad de la reforma la hace el Congreso por medio de una ley. Se discute y demás, pero lo que se hizo siempre, salvo en el año 57, que había un gobierno de facto, fue por medio de una ley. Esa ley la hacen las dos cámaras por separado, ¿no? Los 2/3 hay que calcularlos, no obstante todas las discusiones, sobre la totalidad de los integrantes de cada cámara. El Congreso determina cuáles son las normas que van a reformarse, porque de esa manera va a limitar la competencia material de la Convención Reformadora, ¿no? Las normas que rigen la elección de los convencionales son las mismas que se utilizan para la elección de los diputados nacionales. Y el número de los convencionales es el que resulta de sumar el número de diputados más el número de senadores. Esto lo han dicho las leyes que hubo para reformar, entre ellos la última, la ley 24.309, pero es prácticamente una costumbre constitucional que acompaña a este escueto artículo 30. Y los convencionales gozan de los mismos privilegios e inmunidades que amparan a los legisladores. Habría algunos más. Celebro que el presidente de la Convención Reformadora de 1994 esté asistiendo a esta reunión y seguramente en su oportunidad va a añadir unos cuantos condimentos para este tema, ¿no? que tendrá bastante para decir, ¿no? Bueno, de ese enunciado, la Constitución nos dice que la función preconstituyente exclusivamente le corresponde al Congreso y la función constituyente le corresponde a la Convención, que se reúne a ese efecto. Y hay que hacer lo posible para que las tareas estén coordinadas entre unos y otros, evitar superposiciones, ¿no? O desplazamientos de la función que le corresponde a uno y a otro. Van a cumplir funciones distintas. Uno va a hacer la oferta que se dirige a la ciudadanía para que la ciudadanía decida. Y otro, una vez que la ciudadanía decidió, va a ser el encargado de que esa oferta se concrete medianamente o que no se concrete. La voluntad del que decidió en ese aspecto es la del soberano, y el soberano es el que hace y el que reforma la Constitución. Esto nos habla de la titularidad democrática del poder constituyente, ¿no? Es decir, es el pueblo, y esto viene desde los tiempos de Sieyès, ¿no? Es el pueblo el que hace la Constitución y el que la reforma. Y de esto nos van a hablar tanto César Enrique Romero, un constitucionalista del cual hace mucho que no se habla, creo yo, ¿no? Deberíamos rescatarlo bastante, quizás también como Arturo Sampay, a pesar de las diferencias ideológicas que pudiera haber, hicieron grandes aportes a nuestros textos constitucionales. Nos gusten o no, pero deberíamos escucharlos un poco más seguido, ¿no? Y Sergio Díaz Ricci, el constitucionalista tucumano, que dicen algo así como que es un sofisma, tienen razón, hablar de un poder constituyente autocrático. Es decir, el poder constituyente, por naturaleza, por esencia, acompaña, ¿no?, a las constituciones democráticas y participa, por supuesto, como democracia en la sanción de una norma constitucional. Bueno, en nuestro proceso reformador el pueblo actúa porque sus representantes tienen que decidir, tienen que tomar la iniciativa, pero con una mayoría de 2/3 sobre la totalidad, ¿no? Y esto le va a dar una legitimidad con una fuerte impronta democrática a la declaración de necesidad de la reforma. Esa declaración es una propuesta que los legisladores le dirigen a la sociedad. Y la sociedad se va a expresar también votando en elecciones libres, digamos, con toda la posibilidad y apertura de propuestas que puedan darse, votando y eligiendo a los candidatos convencionales para que hagan la reforma. Es decir, la investidura democrática surge, por un lado, de la decisión de llamar a la reforma de la Constitución, y por otro lado, la decisión de realizar la reforma, en la cual el pueblo intervino, eligiendo a los convencionales, dándoles el mandato a los convencionales para que actúen en su nombre, ¿no? Bueno, este artículo tuvo una modificación en 1860, donde se eliminó aquella petrificación temporal digamos, de los 10 años antes de hacer otra reforma. Además, se eliminó
la iniciativa, digamos que estaba librada en 1853 solamente al Senado, y la ley de la Confederación número 234 se presentó en la Cámara de Diputados, ¿no? Y allí fue aprobada y después pasó al Senado. Llegamos al último de los artículos del bloque de supremacía, y es el artículo 31. No sé si hace falta que lo lea, creo que no. Pero lo que nos está diciendo que las normas aprobadas por órganos federales, vamos a decirlo de alguna manera, más genérica, son la ley suprema. La Constitución del 53 dijo de la Confederación, y la Constitución de 1860 va a hablar de la nación. Ese fue uno de los cambios. Y otro agregado, que lo esclareció bastante Dado Pérez Guilú en la Constitución comentada que dirigieron Daniel Satzai y coordinó Pablo Manini, ¿no? A hacer un comentario a esta salvedad diciendo: salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Pérez Guilú dice que esto ya es irrelevante porque se refería a un tratado que había existido con España, ¿no? Donde se reconocía el principio de nacionalidad ius sanguinis y no el ius soli, y eso la provincia de Buenos Aires estaba decididamente en contra, y lo manifestaron, digamos, en la convención que se hizo antes de la Convención Reformadora de 1860, y esto, digamos, hicieron la salvedad. Había otras, digamos, objeciones, que había otros tratados, y quedó, digamos, como única salvedad esta de los pactos del 11 de noviembre de 1859, al menos en la interpretación que le da el doctor Pérez Guilú. Bueno, este es el cierre del bloque de supremacía, ¿no? Con este artículo se está exhibiendo todo lo que un Estado federal necesitaba para conformarse. Primero, una constitución escrita que proclamase la supremacía del ordenamiento federal, y esto estaba en el artículo 31. Segundo, que estableciera la primacía de la Constitución sobre los tratados, y esto está en el artículo 27, y sobre las leyes reglamentarias de los derechos y garantías que la Constitución reconoce. Para garantizar al máximo posible la vigencia de esos postulados, distinguir entre el poder constituyente y los poderes constituidos, y situar a la Constitución en el espacio de las constituciones rígidas, y esto lo hizo el artículo 30. Y además era necesario, y esto lo cumplieron, digamos, con la mayor exactitud los constituyentes del 53, era necesario que estas normas expresaran esto y que lo hicieran con claridad, ¿no? Bueno, el artículo 31 es además uno de los pilares sobre los cuales se asienta el control de constitucionalidad de las leyes. Mi exposición seguiría con un punto que tengo aquí, pero que no lo voy a exponer, porque habla del orden jerárquico de las normas. No lo voy a exponer porque presumo que después de esta exposición va a ser uno de los temas que va a dar lugar, bueno, a las intervenciones, interrogantes que tendrán todos los que están participando de ello. Así que bueno, les agradezco mucho y espero haber sido útil con este entretenimiento que me permite